¿Qué onda, racita de Lego Bug Night? Pues hoy traemos un tema, gente, que todos hemos vivido: los amigos, los que se vienen y los que se van, o como era, no, los que se quedan y ¿Qué los que se pasó? van. Dios, así lo escuché yo, y pues bueno. Muy bien. ¿Qué pasó, barras? Barrio 95, bienvenidos a otro episodio de Entre Bloques, ¿no? Porque pues todos hemos tenido ese amigo que sigue siendo como un hermano, ¿no? Y también el que ya ni contesta WhatsApp, ni si te topo ni te veo, ¿cómo era el asunto? ¿Todavía hablas con ese amigo, no, de la infancia? De la infancia, fíjate que estuve pensando mucho en los amigos de la infancia y pienso que tengo más amigos el día de hoy que no conozco, así en la vida real. Así lo voy a decir, en la vida real, porque siempre utilizo ese término para despegar un poquito a los amigos que tenemos de internet y a los que no. Pero yo, en mi caso, ya de la infancia, a lo mejor ahorita voy a hacer memoria un poquito más mientras profundizamos en el tema, pero por ahorita pudiera decir que no. ¿Y tú qué tal? Pues la verdad yo no. O sea, ya... Es que yo Ya digo murió. que, o sea, como que la vida ya cuando uno está grande, pues te va separando de esas personas, ¿no? Es muy raro, la verdad, aquella amistad que se conserva hasta pues prácticamente toda tu vida, ¿no? Entonces, no, ya de hecho ni siquiera los he visto ni nada porque pues me cambié de casa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya lo último que supe de ese amigo, que yo le decía Yayo, ¿no? El amigo de la infancia, le decía Yayito, porque su mamá era Yayita, ¿no? Entonces le decía Yayito. Y él pues lo último así que supe era que se había casado con una muchacha y hasta ahí supe, ¿no? Una gordita, ¿no? Y le daba vergüenza, pero ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema para otro episodio. Sí. Parejas disparejas. Sí. Entonces, sí. Muy bien. A veces el tiempo es bien curioso, cómo hace que pierdas y que ganes también amistades. Y pienso que hay unas amistades también que no tienen que ser tan fuertes, que no tienes que estar viendo a la persona todos los días, platicando con ella. Y lo vivo yo cuando vamos para el rancho. Al menos yo soy de rancho, soy de botas y a caballo, como dice la canción. Fui nacido y criado en el monte. No, perdón, ya estoy cantando toda la canción. No, al menos cuando yo voy al rancho noto que mis padres, bueno, en aquellos tiempos que ellos también iban, de repente se encontraban y fíjate que sí, ese es otro tema, ¿verdad? Para otro día. Pero se encontraban a personas que ya se vean bien viejitas y más grandes que ellos. Y decía mi mamá, mira, es que yo fui con ella a la primaria, me decía. Y yo decía, pues, ¿era la señora de la cooperativa o que era la conserje o qué le pasó, verdad? Ahora sí que, ¿qué le panchó? ¿Qué le panchó a la señorita? Y resulta que era su amiga, o sea, resulta que era su amiga de la primaria. Y pues sí, a veces sí había como que en la edad un poquito de diferencia, pero era un año, 2 años máximo. Y la verdad que la vida en el rancho, a pesar de que se pudiera pensar que se vive más en el rancho, no siempre es así. Son amistades que te digo yo, de repente pasa un tiempo y no sé, pasaban 5, 6, 7 años y yo veía cómo se sentaban a platicar muy cómodo, muy sabroso y sacando chismecito por allá. Desgraciadamente ya a esa edad también, y fíjate que no estoy hablando de tantos años, estamos hablando de los 50, 51, 55, y ya se ponen a platicar de quién se murió. Yo fíjate que me voy a sentir un poquito realizado en la vida cuando ya me siente con mis amigos a platicar quién se murió este año, porque no sé si te has dado cuenta, esas son las pláticas de los viejitos. No, que se murió don Eusebio, que se murió, no hombre, ¿te acuerdas de don Chon, el de la tienda? Pues se murió, no, que el azúcar. Y ya cuando estás parado con alguien y le dices, así es, mi estimado, así es, ya sabes que ahí ya estás pegándole a unas edades que yo no sé tú, pero pues precisamente, o sea, los primeros amigos te hacen sacar todo eso. Yo digo, ¿no? Yo digo, por ejemplo, lo que comentabas ahorita, ¿no? De cuando te ves más joven. Yo Sí. siento que tiene que ver muchas cosas.
Obviamente la gente que vive en ranchos porque andan en el sol técnicamente, ¿no? Sí. Entonces dicen que por el sol uno se hace más viejo. O sea, que es bueno que te pegue el sol, pero no tanto. Entonces también tiene que ver mucho la vida que lleva, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me veo muy joven. O sea, aquí no se puede distinguir, ¿no? Pero yo no parezco de una edad que la que tengo, ¿no? Sí. Entonces, me miro más pequeño, pero pues eso es bueno, ¿no? Para mí, ¿no? Pero sí, o sea, lo que dices es verdad. O sea, yo ahorita en la actualidad no me he encontrado así alguien así como donde yo crecí técnicamente. Pero por ejemplo, yo me cambié de casa, ¿no? Me cambié de casa y pues sí he visto gente, por ejemplo, ¿cómo se llama? En la primaria o secundaria me he topado gente así, ¿no? Obviamente todos tuvimos ese primer amigo en la primaria o en la cuadra, en la que jugábamos todo pues a fútbol, a las escondidas, a la roya con pelota, a videojuegos. Entonces, pues vamos por el primer bloque, ¿no? Primeras amistades, gente. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Y quiero que también participen de repente desde el chat. Vamos a estar al pendiente cuando dejen una pregunta. ¿Tú recuerdas así por alguna aventura o travesura que hiciste con alguien, te peleaste o algo así? Sí, fíjate que yo estaba queriendo recordar a un amigo que haya tenido, que a lo mejor hubiéramos sido así de puro desmoder, pero nunca. Y yo creo que a lo largo de todo este episodio lo vamos a ir mostrando. Sí hice algunas cosas, hasta medias ilegales. Recuerdo que una vez un vato sacó una fusca y la trajo aquí a mi casa. Y eso fue lo más extremo. Una fusca, un arma de fuego del Fortnite, gente, del Fortnite. Porque el YouTube me está escuchando, hijo, me está escuchando. En el Fortnite, das de cuenta que sacó una pistolita y y fíjate que es de lo más extremo que he hecho. Pero de la infancia, quería recordar o sea, yo siempre fui medio bien portado y todo eso. Y me acuerdo que las veces que llegué a hacer una travesura, sí se me aceleraba el corazón bastante, porque aquí donde yo vivo, haz de cuenta que es una ciudad que clásico México, clásico Latam, se inunda o se orina un perro, como dicen aquí, se orina un perro y se inunda la calle, y se inunda toda la colonia, toda la cuadra y todo el país. Entonces, recuerdo mucho de las travesuras, fíjate lo que llegué a hacer, o sea, hasta donde llega la ignorancia, gente. Por eso estudien, para que no terminen como yo, o sea, rico, exitoso y millonario. Dios, no, perdón, no, estudien para que no terminen como yo, gente. Lo que yo hacía por travesura, por ignorancia y por todo lo que tú quieras, yo me metía a esa agua de la calle, porque yo era un niño, yo creo que unos 8 años aproximadamente, y yo me metía al agua de la calle a nadar. ¿Por qué? Porque tenía un vecino que era mi amigo, o sea, así era mi vecino, como dice la raza hoy en día, literalmente era mi vecino, así vivía al ladito de mi casa. Entonces, pues ahí nos platicábamos por la cerca y nos animábamos a entrar al agua. Entonces, yo me metí a nadar, pero esa agua obviamente es un agua bien puerca, bien cochina, bien fea. Y, o sea, yo ahorita dije, chequen la ignorancia, gente, porque es que sí, está fuerte ese nivel de ignorancia. Entonces, yo me metía al agua y obviamente me dieron mis catorrazos, porque yo también crecí en otra generación en donde sí nos daban nuestras nalgadas, nos pegaban con el cinto, con la chancla voladora y todo eso. Y a mí eso no me espanta hoy en día. Por una regla de cosas sí, así, pues. No, en la escuela también me llegaron a pegar los profes y todo eso, y no andaba lloriqueando ni nada. Ahorita como en la generación de cristal. Entonces, me metí al agua, me salía, pues me dieron una regañiza el primero, así como cuando te para el policía y te da tu advertencia. En países del primer mundo, gente, aquí no pasa. Aquí no te dan advertencia, aquí te atoran luego y te quieren morder. Entonces, pues me da mi advertencia mi jefa y me dice, ¿verdad que no me meta al agua cochina? Acto seguido, pues yo me quedo pensando con mi mente de niño de 8 años, ¿qué hice mal? ¿Qué habré hecho mal yo? Me pongo a analizar. Y de repente digo, pues a lo mejor porque ensucié la ropa. Pues ahí va tu compadre y se pone la misma ropa sucia,
Ya me había bañado, me vuelvo a poner la misma ropa sucia, mojada, y ahí voy para el agua otra vez. Ahí sí me tocó una tranquiza, que me dieron unas nalgadas y no sé si me pegaron con la chancla o quién sabe con qué, pero yo salí ya del agua otra vez. Y llorando y ahí que no sé qué, y ahora sí me explicaron que para qué me metí al agua. Pues ahí va tu compa el burrazo a meterse por tercera vez al agua. No sé ya ni qué pasó por mi mente, pero esta vez mi excusa fue: ya me bañé y me voy a volver a meter al agua. Y ahí voy otra vez al agua y otra vez me tocó tranquiza. Dime si de 3 veces me volví a meter. Claro que no. Yo no sé si ustedes no entiendan, pero pues yo sí entendía la tercera. Y fueron cosillas que fui haciendo. Ahorita te platico un poquito más, pero ese amigo que yo tenía me orillaba mucho y me empujaba mucho a que hiciera cosas que de repente yo no quería hacer. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que en esa misma calle donde me metí a nadar ahí en el agua puerca, como un puerco, y que me amarran como puerco. No, esa vez que me metí ahí, pues ya, quedó en eso. Y una vez entre él y yo pusimos, pues no sé, nos encontramos como un carrito así de supermercado, y estaba todo roto, no tenía ni llantas, estaba despedazado, y lo pusimos a media calle porque vivíamos en una avenida pequeña, era nada más un carril ida y vuelta. Estaba muy chiquita, es una colonia muy antigua aquí donde vivo, y pues no pasaban muchos carros, estoy hablando del año 98 aproximadamente. Sí había carros, o sea, ya había civilización y todo. Tampoco gente, tampoco tengo 60 años ni 70 ni nada. No les estoy hablando así de esos Es tiempos. un vampiro entonces. Sí, no, sí. Entonces era como el año 98 y sí pasaban carros, pero no lo mismo que ahorita. Pero ahí lo que me pregunto es lo siguiente: ¿cómo rayos ese carro no vio? ¿No vio qué? Pues pusimos esos pedazos de fierro ahí a media calle, ahí los dejamos. Y sí, fíjate, nuestra mente era como que hacer una travesura y jajaja, jijiji, jojo, jaja. Vamos a poner eso ahí a media calle y a ver qué pasa, ¿no? Oye, no, pues de repente estábamos ahí como que se nos olvidó, porque te digo, no pasaban muchos carros. Y se nos olvidó y de repente estábamos ahí jugando donde escuchamos el rechinido de una llanta bien feo. Y se escuchó un golpe así feo. No, pues yo eché a correr, me fui corriendo como Naruto y a esconderme, ya sabes, como que si alguien te anduviera buscando, porque sabes que hiciste algo malo. Y me escondí, me acuerdo, ahí en mi casa, y él también corrió para su casa, se escondió, y fue como que estar esperando a ver qué pasaba. Obviamente no pasó nada, y sí se empezaron a preguntar por qué la gente salió. Era muy escandaloso en ese entonces escuchar algún choque o algo, y nada, que sí nos regañan, porque como que sí supieron que habíamos sido nosotros, pero no nos llovió un regaño directo, porque sí también no sabían que habíamos sido nosotros, no estaban tan convencidos. Pero en cuestión de así de travesurillas en la infancia, esa fue alguna de las que llegué a hacer. No sé si tú fuiste el morris travieso o algo así también cuando estabas chiquitinillo. Pues mira, no, sí, mira, por ejemplo, yo, ¿no? Yo era yo muy consentido, en ese sentido, por mi abuela, ¿no? Yo me crié prácticamente con mi abuela y mamá, porque no sé si sepan, pero en aquel entonces, cuando se juntaban jóvenes, porque se juntaron jóvenes, mi mamá técnicamente es joven, ¿no? Entonces, pues se juntaron, mi papá se fue a vivir allá con ella y yo vivía con mi abuela, ¿no? Prácticamente pues se iba mi papá a trabajar y mi mamá pues también, ¿no? A veces trabajaba y a veces estaba ahí de ama de casa. Entonces me crié mucho con mi abuela, era mi alcahuete, ¿no? Entonces, qué raro, ¿no? De las abuelas eso. Pero ahí justamente en esa casa donde me crié pues era de mi abuela, y haz de cuenta que el amigo que yo tenía ahí vivía en la esquina, ¿no? En la esquina de la misma calle. Entonces yo me iba para allá y generalmente era en las épocas de Navidad, cuando hacíamos nuestras cosas, que yo era de los niños que le bajaba las palancas o que quitaba la luz a la casa, pues, de esos que salían corriendo. Como Naruto. Sí,
Sí, o sea, apagaba la luz y así de una casa cualquiera, ¿no? Entonces apagamos la luz y nos íbamos corriendo. Se siente una adrenalina muy bonita. Hasta que me lo aplicaron ya de viejo, ¿no? Hombre, dije, Ya no te pero... gustó. Sí me enojé, Sí. pero recordé esas épocas, la verdad, que uno hace pues cuando está morro. Entonces, también a este amigo que te digo, le aprendí malas mañas, ¿no? Él era, pues, técnicamente más jodido que yo, ¿no? O sea, más pobre. O sea, yo también soy pobre, ¿no? Hasta Pero la él era fecha. más. Pero él era más, ¿no? Él andaba descalzo, o sea, y en el pavimento con el solazo, ¿no? Entonces tenía unos patotas así de, ¿cómo se le dice eso? Tipo Street Fighter, así tipo Ryu, así unas patotas de los callos. Ajá. Como Entonces, Blanca. sí, hicieron un centro comercial ahí cerquita, ¿no? Haz de cuenta cruzando el bulevar. Un bulevar grande donde pasaban muchos carros. Entonces una vez fuimos a comprar tortillas. Esas, a decir la marca, ¿no? Es Soriana, ¿no? Hicieron un Soriana ahí cerquitas. Entonces fuimos a comprar tortillas. Mi abuela me mandó, generalmente iba a la tortillería, pero ya no había. Y pues estaba eso cerca, ¿no? Estaba cerquita de ahí. Entonces fuimos a las tortillas, ¿qué serán? Unos 10 años tenía más o menos, 10 o 9 años. Entonces, como estaba cerca y en aquel entonces pues era otro México, ¿no? No Sí. había tanta delincuencia ni se miraban casos raros, ¿no? Entonces sí podrías ir a lo que es la tienda y así no te pasaba nada, siempre y cuando pues supieras pues andar en la calle, ¿no? Porque Sí. pasan los carros y todo, ¿no? Entonces muy bien. Pues fuimos a comprar tortillas y en ese entonces pues a los juguetes la verdad los hacían demasiado bien, o sea, era plástico caro, ¿no? Ahorita, la verdad, dejan mucho que decir los juguetes, ¿no? Pero Puro en ese mugrero. entonces, sí, vamos a suponer que un juguete de esos que se desarman, que con articulaciones de no sé de tantas, en ese entonces valía como 200 pesos, ¿no? Entonces, en ese entonces, ahorita valen bien caros, ¿no? Sí. Entonces, pues este amigo agarraba cosas, ¿no? Entonces, pues dije yo, a este no le pasa nada, yo también voy a agarrar. Pues ahí voy a agarrar un juguete que nunca supe ni qué era, pero era un monstruo que se transformaba, ¿no? Entonces, un monstruo verde. Y lo agarré yo, y de hecho no me cacharon, o sea, lo que es el Soriana, nunca me cachó nada, ¿no? De que yo me robara algo. ¿Por qué? Zapa la bola. Es que ¿cómo le puedo decir a eso? Lo divertido, o bueno, para que la gente te crea que es tuyo, es llevarlo con tranquilidad, ¿no? Sí. Yo lo llevaba en la mano, o sea, yo lo llevaba en la mano y no pasó nada, o sea, ni los guardias ni nadie me dijo nada, lo llevaba como si fuera mío. Entonces, obviamente, pues saqué el juguete allá adentro, ¿no? Y ya cuando iba pasando la caja a comprar a pagar las tortillas, pues sí, pasé yo con el juguete, pasé el guardia de ahí. En ese entonces, pues no había código ni nada raro, ¿no? Entonces, no pitaban esas cosas pues que ponen Sí. ahora en las puertas. Entonces yo llevaba eso y salí muy poco con mi amigo, él agarró otra cosa, ¿no? No recuerdo bien qué agarró, creo que una tortuga ninja. De esas o sea, tenían un botoncito y brincaba, traía una patineta. Oye, ¿estaba juntando toda la colección o qué? Pues ya de cuenta porque, o sea, él lo había hecho varias veces y te digo, pues éramos gente que no tenía recursos, ¿no? Para comprar esas cosas. Sí. Y a mí siempre me dijeron que eso estaba mal, ¿no? Y no hagan eso, ¿no? Sí está mal. Pero dije yo en ese momento, pues a nunca le han hecho nada y ya tiene muchos juguetes, yo por qué no puedo hacer lo mismo. Entonces ya que salimos, pues él se fue a su casa, bien contento con su figurita. De hecho teníamos muchos juguetes y yo, la verdad, yo no tenía necesidad de andar robando. ¿Por qué? Porque, o sea, tenía primos, tenía así familia, pues que me regalaban cosas, que tazos, que pelotitas, que así, ¿cómo se llama? Que así figuritas de acción, que los Power Rangers, las tortugas, los carritos, incluso en los Fruit Loops o algo así en los cornflakes se le dice, Sí. que
salían ahí juguetes muy bonitos, que por ejemplo había carritos. Entonces, o sea, yo no tenía necesidad en sí de andarme robando nada. Entonces llegué bien contento con mi mono ese verde. Y estuve jugando un rato con él hasta que llegó mi papá y mi mamá. Entonces, me dijeron, o sea, ya sabían qué juguetes yo tenía. Entonces, si ese mono me dice, mío, le digo, todavía con tal descaro, le digo, mío. Y no, hombre, o sea, a ver, ¿de dónde lo sacaste? Y ya me empezaron a hacer preguntas ahí raras. No, pues que les dije primero que era del Yayo. Sí. Entonces, a ver, y fueron a preguntarle como estaba cerca. O sea, estaba cerca, fueron a preguntar. Y estaba la mamá del Yayo, o sea, la Yayita. Y ya se puso a platicar, pues, mi mamá con su mamá. Entonces, ahí dijo la señora que ella nunca le había comprado juguetes. Y ahí se puso a buscar los juguetes y todo, ¿no? Se hizo un panchote. Entonces se puso a buscar los juguetitos y le encontraron una cubeta llena de juguetes. ¡Diablos! A este cabrón. Entonces, pues obviamente cuando pasó eso, pues le pegaron al Yayito y pues soltó la sopa. Entonces dijo que habíamos ido al Soriana, que yo también robé. Y no, hombre. Se echó de cabeza. Ay, cuando voy de regreso a la casa me agarraron bien feo. No sé ni con qué me pegaron, pero me agarraron y me torcieron bien feo. O sea, primero me pegó mi mamá, ¿no? Primero me pegó mi mamá y me metió ahí a la casa. Teníamos un cuartito, ¿no? Entonces nada más se escuchaban mis gritos ahí. Ay, tranquilo, yo quedé llorando. Entonces, ya que me pegó, pues siguió a mi papá porque llegó pues también ahí y le dijo y todo. Entonces también me agarró chingazos. Entonces, desde ese entonces ya no volví a robar nada, ¿no? Porque sí, me agarraron bien feo, me amarraron como puerco técnicamente. Entonces, no, hombre, obviamente pues él pues tampoco volvió a robar, ¿no? Porque pues también le pegaron. Pero pues él ya tenía una cubeta de esas grandes, o sea, de las... No me acuerdo cuántos litros son, pero es una cubeta, ¿no? Sí. Una cubeta grande esas de pintura, de cuenta. Que creo que sí era de pintura. Pero sí cebó, pues. Se cebó. Entonces, pues le pegaron y soltó la sopa, pues me rajó, en pocas palabras. Y pues ni modo, o sea, no pasó ahí. Obviamente, pues, hombre, tuve muchas aventuras con él, la verdad. Pero yo considero, ¿no? Que esa fue la que dije yo, que yo quise hacer lo mismo que él y me empinaron bien feo. Entonces, obviamente, pues sí, como te dije, yo no tenía necesidad de robar ni nada, porque a mí sí me compraban juguetes. Sí. A lo mejor no así de, ¿cómo se llama? Muchos. Así muchos, pues, en el sentido de juguetes caros. Sí. Pero yo tenía carritos de esos carritos viejitos que, por ejemplo, no son viejitos, pero son baratos, de esos que vienen muchos del mismo diseño. Por ejemplo, en ese entonces, no sé si te tocó conocerlos, estaban muy de moda los carritos de Hot Wheels. Sí. Que esos estaban muy bien detallados antes, ¿no? Entonces había una versión, pues, barata, ¿no? Se puede decir. Que eran unos carritos que vendían, que eran iguales pero de diferente color y te los vendían como, no recuerdo cuánto, creo que eran 100 pesos o algo así, pero eran muchos carritos, pero obviamente de baja calidad. Entonces ahí andaba con ellos, o sea, me compraban ese tipo de juguetes, ¿no? También los trompos, los yoyos, o sea, sí tenía muchos juguetes, pero por eso sí no tenía necesidad de andar robando. Pero como esos eran caros, o sea, pone que ese juguete es el que te regalan en una Navidad o algo así, pues, porque es caro. Entonces, yo quise hacer lo mismo, pues, lo que es la vida, ¿no? Entonces me agarraron la chingada, es muy feo. Porque ¿qué cualidad tenía ese amigo que lo hacía tan especial? O por ejemplo, a ver, vamos a hacer algo rápido.
A ver si te acuerdas. Esa amistad, ¿sabes qué le pasó? ¿Cómo te fuiste alejando de él? ¿O ese fue el detonante para que ya no le volvieras a hablar? No, la verdad que, por ejemplo, yo estuve con él en lo que es la parte de la primaria, luego me cambié pues de casa, ¿no? Entonces, pero igual, o sea, yo seguía yendo con mi abuela. Sí. Y pues ahí lo miraba y le hablaba y todo. Más o menos fue al terminar la primaria. Y fue al terminar la primaria porque él entró a la secundaria y yo también. Entonces, a ver, yo siempre he sido una persona así, que me gustaba jugar en la calle. O sea, yo la verdad era de los niños, bueno, todos los de antes, ¿no? Nos llevamos más en la calle que adentro de tu casa, ¿no? Entonces creo que ahorita es al revés. Se hacían más adentro de la casa por las tablets y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que también ese es otro tema muy importante, ¿no? Entonces yo era de calle, en pocas palabras, me llevaba jugando fútbol, a la roña con pelota y cosas así, y cosas que uno se inventaba, ¿no? Entonces, cuando él entró a la secundaria, entró a una escuela federal o algo así, número 2, no recuerdo muy bien. Entonces él se empezó a juntar con otro tipo de gente, ¿no? Creo que la secundaria es donde empiezan a desviar los morros, ¿no? Sí. Puedo decir. Entonces, a ver, no era en sí de que fuera malo, ¿no? Sino que él en ese entonces le empezó a gustar otras cosas que a mí no. Por ejemplo, él lo cheta. Utilizaba mucho las bicicletas, y le gustaba mucho ese deporte, que es un deporte que no recuerdo, que BMX se llama, algo así. Sí. Le gustaba hacer piruetas y cosas así, ¿no? Entonces, yo no, o sea, yo cuando mucho andaba en patineta, ¿no? Entonces, haz de cuenta que no fue por el deporte, sino fue por la gente con la que se empezó a juntar con eso, ¿no? Porque, o sea, yo sí era vago, pero había otro tipo de vagos, ¿no? Que se llevaban en los parques, pues haciendo cosas ahí raras, ¿no? No te puedo decir que malas porque nunca me contó. Entonces, pero sí, o sea, como yo era un niño sano, se puede decir, yo iba a su casa y lo invitaba a que jugara conmigo, obviamente, ¿no? O por ejemplo, si yo traía una consola, le decía, vamos a jugar, cosas así. Pero él, la verdad, o sea, él fue el que se empezó a alejar. Pues ya no salir conmigo, sino salir con otro tipo de gente que se iba a los parques y cosas así, a hacer piruetas, ¿no? Entonces, yo le decía a mi mamá y a mi abuela, no, me dices que ya él trae otras ideas en la cabeza, me dice, ya no es igual, me dice. Y hasta la fecha entiendo eso, ¿no? Sí. Entiendo eso porque la gente cambia. Hay personas que dicen que nunca terminamos de conocer a las personas, o sea, te dan la cara que realmente son, pero yo creo en eso, de que la gente cambia, o sea, cambian sus gustos, cambian todo, ¿no? Porque somos así, somos muy, ¿cómo se le puede decir a eso? Muy raros, o sea, muy, que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Hay muchas cosas en el mundo y cada cabeza es un mundo. Entonces sí, o sea, él se alejó por eso, porque empezó a agarrar otras amistades diferentes a mí, ¿no? Entonces, como te digo, yo era un niño prácticamente normal. O sea, también entré a la secundaria, pero yo, o sea, sí me quise echar a perder, en el sentido de que, o sea, andaba haciendo mis cosas también. Y pues realmente en la secundaria la mayoría se cree cholito, pues no sé si en donde vives sí. es eso, pero como que sí. Hasta una vez me pusieron un cuchillo en la garganta, un morro más grande que yo cuando iba entrando. Sí. Estábamos bien tranquilos en la escuela, así pues en la secundaria, ahí como en un receso, creo que no era receso, pero no estaba el maestro y andaba haciendo nuestro desmadre ahí adentro. Entonces llegó un vato ahí con otro morrillo, un vato de tercero de secundaria, y yo iba entrando, pues era un morrito, y me puse así en la ventana y me puso el cuchillo en la garganta,
y le dijo al otro morro que iba con él, este es. Y le dice el morro, no, él no es. Bueno, y me quitó el cuchillo me quitó el cuchillo del cuello y se fue. Y dije yo, chingado, dije yo, ¿qué pasó? Dije, yo no hice nada. Dije. El susto ya te lo había dado. Pero como sí, que... Chico, falsa alarma, pues, te equivocas. Sí. Claro. Sigue pasando, sí, por cierto, sigue pasando eso. Sí, pero, como que iban a asustar a alguien, pues. Como que iban a asustar a alguien. Te digo, ese morro también estaba chico, pero se miraba más grande que yo, porque pues ya era 2 años más grande y aparte estaba gordo. O sea, parecía cholito, pues de esos que nomás van y calientan el asiento. Sí. O sea, que no van a nada, nomás van a hacer su desmadre. Que pues, la verdad en el secundaria, a ver, sabemos que gran promedio no termina. O sea, o llega ahí hasta la secundaria y ya nada más. Ahorita creo que son otros estándares, creo que la mayoría llega a prepa, pero en ese entonces la mayoría solo llegaba a secundaria, porque así, o sea, sí, hacían sus cosas, pues. Sí. Entonces sí, o sea, por esa razón ya no, o sea, sí lo seguía viendo ahí en la cuadra, pues ahí donde estaba mi abuela, pero ya no me juntaba con él por eso, pues porque yo técnicamente pues lo iba a buscar y pues nunca quiso jugar conmigo ya, pues, o sea, como que se fue alejando. Y él tenía un hermanito pues más chico, ¿no? Entonces cuando yo iba a buscarlo, pues me decía, yo juego contigo. Y se ponía a jugar fútbol ahí conmigo, cosas así, pues. O sea, cosas que a lo mejor ahorita los niños de ahora, pues no lo van a vivir igual, pues, porque sí, se llevan más pegados a computadoras y eso. Por cierto, si tienes hijos, no les des eso a temprana edad para que pues pueda crecer normalmente, ¿no? Porque sí, es como una limitante. Te puedes comprar un teléfono más para las llamadas y cosas así, cosas importantes, porque sí se ocupan. Pero sí, o sea, sí diría yo que no es tan joven una tablet o cosas así, porque sí le quitas mucho aprendizaje normal, se puede decir. Obviamente pues la tablet y todo eso también sirve para eso, pero sí siento yo que debe ser a una cierta edad, pues que no tan joven, pues porque sí le estás quitando ahí vida al hijo que vayas a tener, porque pues a esa edad, por ejemplo, los primeros 10 años pues debe de digamos convivir, ¿no? Porque la verdad, o sea, a ver, yo fui antisocial ya que entré a la universidad, o sea, ya viejo, o sea, entonces, pero ya era más por cosas mías, pues, por lo que yo quería hacer, pues, cómo miraba a los demás. Pero yo siempre hablé con las personas, entonces creo yo que también tiene que ver un punto muy importante en la vida de las personas, de los niños, en cuestión a ser antisocial. Obviamente, como se acostumbran a hablar por un teléfono, pues ya en persona pues no es lo mismo, pues no hablan. No sé si te ha pasado a ti todo ese tipo de cosas. Sí, fíjate que mencionando eso que dices, sí es bien importante que la gente no le quite ese tipo de experiencias a los niños, porque precisamente ahorita estamos platicando nosotros de cosas de la infancia y yo creo que la mayoría se puede relacionar con lo que estamos diciendo, pero va a llegar un punto. De hecho, me da mucha risa los memes que pasan ahí en el Facebook, porque te dicen, así va a ser, por ejemplo, se va a ver así, por ejemplo, una abuelita, dicen, no sé, en el 2060. Y es una señora así bien tatuada y trae bastantes cosas, ¿verdad? Que ahorita la generación usa. A lo mejor ver a una señora nada más tatuada no es tan raro, pero va a ser más normal en un tiempo. Y eso pues sí va a ser un cambio. Y siento que lo que estamos haciendo ahorita de platicar de cosas de la infancia, de los amigos y de experiencias, siento que a lo mejor van a ser cosas que los niños en un futuro no tengan. O sea, ¿de qué van a hablar? Uy, morro, ¿te acuerdas que cuando jugábamos el Free Fire? ¿Te acuerdas cuando jugábamos Minecraft? Y nos salía un creeper y una borrega rosa ahí corriendo y ya. ¿Y qué más? O sea, yo también fui un niño que creció en la calle, no era callejero exactamente. Y también muy bajos recursos que teníamos.
Y precisamente ahorita que mencionabas eso, yo también, fíjate, yo nunca me acuerdo de dónde sacaba mis juguetes. Siempre aparecían. Sí me llegaron a regalar unos, pero como dices tú, me regalaban cosas baratas. Siempre tuve conciencia de eso yo. La verdad nunca... Dice Kat que si puedes mencionar algún juguete favorito que tuviste. ¿Algún juguete favorito? Hablando de eso. Sí, fíjate que los juguetes favoritos... había uno... o sea, había muchas cosas que me gustaban en ese entonces, pero voy a mencionar uno porque lo vendí. Y hasta la fecha, fíjate que cómo te quedan y cómo te marcan las experiencias cuando eres un niño. Yo así le decía, un abejorro, pero era una figura de acción que tenía cabeza así como de mosca. Y yo le decía el abejorro. Y teníamos una tía que en paz descanse ya... ella de repente venía del rancho y se quedaba con nosotros aquí en la casa. Y ella coleccionaba, porque ya sabes, así son las señoras de antes. Les gustaba coleccionar un montón de monitos. Y si no tenían una colección, tenían otra. De monos de porcelana, gatos y quién sabe qué tanto. Sí, lo de porcelana era lo más común. Entonces ella tenía juguetitos, tenía muñequitos. Entonces me acuerdo hasta el precio, lo vendí en 8 pesos, pero estamos hablando del año, yo creo que era el año 2000, y para mí esos 8 pesos significó jugar una hora Nintendo 64 ahí donde rentábamos las maquinitas, y quién sabe si más de una hora en las maquinitas con mi hermano, que precisamente él fue el que me orilló. Él me orilló a vender ese muñequito. Con ese dinerito te comprabas lo que es un chesco. Sí. Que es un juguito esos como que venían en bolsita, unas sabritas y chicles o algo así. O sea, con ese dinero. O sí, sea, porque ahorita solo la sabrita vale como 15 pesos. No, ahorita la coquita en bolsa está bien cara, cuesta como 200 el gramo. O sea, y es puro aire. O sea, hablo de las sabritas, gente. De las sabritas, de las amarillas, de las que tienen sal, es puro aire. Y son como 2 gramos. O sea, no compren, gente, no compren eso. Es muy peligroso. Entonces, fíjate que sí me acuerdo mucho de esa sensación. De que me acuerdo que hasta mi hermano y yo andábamos lavando el muñequito para vendérselo a mi tía. Porque ya había varias cosas que nos había comprado para ese entonces. Entonces, pues ya andábamos necesitados de dinero y no hallábamos, como niños, pues no hallábamos de dónde sacar, y te digo, aparte de bajos recursos, y pues nada. Entonces, como al año aproximadamente, fuimos a la casa de esa tía al rancho. Se fue de aquí de la casa, se regresó al rancho, y me acuerdo que cuando llegué a la casa de mi tía allá en el rancho, que vivía aproximadamente a unas 6 horas de aquí, ya llegando por allá a San Luis en la sierra, y yo andaba buscando el mono. Y no solamente eso, y luego volví como 6-7 años después, ya cuando mi tía había fallecido, y todavía llegué buscando el mono. O sea, fíjate que nunca se me fue la sensación de quererlo ver. Cuando nosotros volvimos después, que pasaron yo creo que un total de 8 años más o menos, ya había fallecido ella. Entonces me acuerdo que estaban todas sus cosas, y sí llegué a ver juguetitos que tenía en su cuarto. Y yo todavía queriendo, yo creo que ya con unos 17 años más o menos, ya 17, 18 años, tanto tiempo después, andaba buscando el mendigo abejorro, a ver si lo encontraba, porque siempre se me quedó algo así de que, ¿por qué? ¿Por qué lo vendí? Porque te lo juro que era mi muñeco favorito, me encantaba. Era un mono de acción articulado, se le movían las manos, se le movían las patas, las rodillas, todo se le movía al muñequito, y yo creo que ese ha sido uno de mis monos favoritos. No sé qué es lo que hayas tú tenido, morro. Pues, a ver, yo tuve muchos juguetes, ¿no? Que te estaba diciendo ahorita, los que te robaste. Y también los que me guiñaba, ¿no? Solamente me robé uno, ¿no? Y pues ya ves lo que pasó, ahí de mano larga. Sí. Entonces, a mí me gustaba mucho uno que era un Spider-Man. Para mí, hasta la fecha, ¿no? Yo digo que el Spider-Man es mi superhéroe favorito. Ajá. De Marvel, se puede decir, ¿no? Entonces, te digo, antes los juguetes estaban bien hechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me los regalaron en una Navidad. Pues te digo, ese sí era juguete caro.
en ese entonces, ¿no? Que era de los que, pues, lo que dices, ¿no? Que tenía muchas circulaciones, muchas articulaciones. Sí. Entonces era un Spider-Man, pero ese que era del futuro, que era uno como blanco o gris. Entonces era un Spider-Man, pero así que era del futuro, ese güey. Entonces lo que hacía ese Spider-Man era que tiraba algo, ¿no? Y ese es uno. Ese me lo regalaron y anduve jugando mucho con esa parte, ¿no? Con ese juguetito. Y también había una cosa que me lo llevaba a la primaria, de hecho, para que era una cosa del Spider-Man también, que rociaba agua. O sea, que traía como una bomba atrás, era como una mochilita, pues. Y te lo ponías en la parte de la muñeca y la aplastabas y se da de cuenta que sacabas como telaraña. Sí. Pero en lugar de telaraña era así como agua, pues, de propulsión. Entonces traía una bombita, o sea, lo llenabas un tanquecito de atrás, era rojo el tanque con la araña ahí dibujada y en forma de araña, pues, el tanquecito no estaba dibujado, o sea, el tanque era en forma de araña. Entonces traía una bombita, o sea, le echabas agua como la mitad o más o menos y lo empezabas a bombear así con aire, creo yo que era aire, no sé. Entonces lo bombeabas hasta cierto punto, entonces traía unas mangueritas y te digo, traía algo que se ponía en la muñeca, que era otra araña, ¿no? Entonces ahí simulaba que tirabas telarañas, pero en realidad era agua. Y me acuerdo que me lo llevaba a la primaria y andaba mojando todos los pies ahí de mi salón, ¿no? Entonces me regañaron también, porque los empapaba, pues, entonces iban mojados a su casa. Entonces, en ese entonces, no me acuerdo si era una media hora o una hora lo que duraba el recreo. Entonces, sí, yo diría que, o sea, tuve muchos juguetes, pero yo diría que con esos le saqué más provecho, o sea, siempre los traía. En cuestión hacia jugar, cuando no podía mojar gente que me regañaron, pues utilizaba el otro hombre araña, ¿no? Que era la figurita de acción del futuro, y ese también lanzaba cosas, ¿no? Pero ahorita que lo pienso era raro, porque lanzaba cosas en la parte de atrás, o sea, se doblaba y de la parte del trasero sacaba algo como una telaraña o algo así. ¿Y qué tipo de Spider-Man era ese? Sí, o sea, traía como un dardo de esos, o sea, se doblaba todo y se aplastaba, le metías el dardo por el trasero. Que Dios. Te digo, ahorita que lo pienso, pues es raro, ¿no? Es raro. Pero en ese entonces, pues uno no tiene maldad, ¿no? Uno no se da cuenta de esas cosas. Entonces metía por el trasero y disparaba. Entonces estaba muy, muy bien hecho ese juguete. Me acuerdo que una vez me dijeron que me lo iban a quitar. Ajá. O sea, me tiraron todos los juguetes. Esa fue mi mamá, porque según los tenían robados y se enojó y le voy a tirar todo. Y yo escondí ese en la casa de mi abuela, lo enterré. O sea, enterré varios, ¿no? Y ese fue uno de los que enterré para que mi mamá no los tirara. Pero pregúntame dónde están. Yo no supe dónde están esas cosas, pero yo lo enterré en la casa. Fíjate, morro, que la amistad a lo largo de la vida y... Claro, ¿verdad? Las amistades no siempre es igual, crecemos y cambiamos y ahí es cuando algunos se van quedando en el camino precisamente y es pues es algo que pasa. La amistad a lo largo de la vida, cómo es y cómo han ido cambiando ese tipo de cosas, porque precisamente como lo decías tú, a lo largo que vamos viviendo nuestras experiencias, se van quedando algunas amistades, como el mentado Yayo, ¿verdad? Que en paz descanse. Y sí, dices que ya no es parte de nuestra vida. Yo no sé si alguna vez has sentido tú así que una persona casi murió para ti. Si has tenido alguna amistad muy fuerte y de repente se cortó. Porque escúchalo, no tiene que ser exactamente una amistad duradera que digas tú, uy, sí, lo conocí durante 10 años. No, a veces tú sabes que te haces súper amigo de una persona en un lapso de un año y después lo consideras así, que en paz descanse, ya murió. Y es más, a veces hasta se te olvida su nombre, no sé si te ha pasado. Oh, sí, con lo que te platicaba por privado, ¿no? Que yo tenía, digamos, amigos.
que yo consideraba así, ¿no? Entonces sí me pasó con ellos en ese sentido de que, no, hombre, dije yo, porque esperé mucho de ellos, pues. Creo que ese es el gran error de todos, no esperar cosas que a lo mejor otra persona no puede, porque, o sea, tú los ves de acuerdo a lo que tú puedes hacer, pero realmente no siempre es así, o sea, muchas veces estamos llenos de expectativas y es difícil, ¿no?, que las llenen. Entonces creo que también, a ver, yo ya no les hablo, pero un saludo no se le niega a nadie. Entonces también lo vi por el lado de crecimiento para mí, en ese sentido de que te digo, uno está creyendo, ¿no?, y llenándose de expectativas con respecto a alguien, ¿no? Sea quien sea tu novia, sea tu esposa, sea tu amigo, esperando cosas que uno esperaría porque uno sí es capaz de hacerlas. Pero realmente, pues como te dije, cada cabeza es un mundo y lo que yo piense que yo puedo hacer, quizás esa persona no va a poder hacerlo, ¿no? Porque es diferente a mí. Entonces, sí, estas personas que te digo, los consideré amigos en su momento porque, o sea, tenía una bonita amistad en el sentido de que hablaba de todo con ellos, me reía y así, ¿no? Pero sí noté eso, ¿no? De que, pues, me empezó a ir bien a mí y pues a ellos ya no les gustó, porque yo siempre era el que no tenía nada, pues, en pocas palabras, y así me miraban ellos, yo creo, ¿no? Sí. Y cuando ya pasó a ser diferente, pues ya no, como que ya no encajé con ellos, o sabes, pero sí noté eso, ¿no? ¿Qué te iba a decir? ¿Tú recuerdas algo de la prepa? Porque ahorita estaban mencionando ahí en el chat de la prepa, ¿no? Entonces, todos tenemos esos amigos, o por lo menos yo tuve amigos inseparables de ahí de la prepa. No sé tú cómo fue esa parte para ti, porque por ejemplo yo, en mi caso, ¿no? Yo ahí hice mis amigos, sí les hablo todavía, pero obviamente ellos ya se hicieron su vida, ya se casaron y pues ya no es igual, ¿no? Pero realmente, o sea, si ellos me hablan o algo, pues yo les digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y no, pues así y así. Pero sí, o sea, lo que fue la prepa para mí fue la mejor etapa de la vida en cuestión a ¿cómo se llama? A lo que es, pues, digamos, el estudio, se puede decir, Sí. ¿no? Porque pues está la universidad y eso, pero la universidad, la verdad, yo lo sentí peor. No como en las películas, ¿no? Que se ve que hacen desmadre y todo eso. Sí, no. O sea, no, la verdad que no. O sea, al contrario, hay más. O sea, ahí se siente la vibra de que hay más, ¿cómo se dice? Competitividad se le dice, o algo así en la universidad. Sí. O sea, ver quién es el mejor. Pues, y responsabilidad. Sí, entonces es otro tipo de escuela, ya es como más adulto. Entonces en la prepa para mí fue la mejor etapa porque hice deshice. O sea, ahí realmente yo no iba para estudiar, o sea, yo no iba o sea, sí pasaba y de hecho reprobé muchas veces materias hasta que fue mi mamá, ¿no? Fue mi mamá a hablar ahí y me dio cosa, ¿no? Ya en tercero de prepa pues ya empecé a agarrar el rollo y ya dije, no, pues pobrecita mi mamá. Porque le hice llorar, pues porque yo estaba saliendo mal en la escuela. Sí. Y yo no era así, o sea, siempre fui un niño muy bueno en el sentido de que la escuela y también lo que yo hacía. Entonces, ya en la prepa, pues empecé a tener muchas novias, empecé a salir, empecé a entrenar deporte y tenía dos, bueno, en sí tenía más, ¿no? Había otra persona, pero, o sea, no sé si te pasó a ti, pero yo tenía ese amigo que, o sea, éramos dos que hablábamos como ¿cómo yo le puedo decir? Como pericos. Sí. Entonces, era uno que se llamaba Ariel y otro José. Y obviamente yo. Entonces, había otro que le decíamos Chan. Pero él no hablaba. O sea, se juntaba. No sé si viste un capítulo de Malcolm, donde sale Reese
y Rick se junta con un grupito de amigos. Ah, sí. Entonces llega Malcolm bien ojete y le dice, oye, conocen a este sujeto que está aquí, y los dice los morros que no, que nunca lo habían visto. Sí, sí. Entonces, algo parecido, porque él se juntaba con nosotros y se reía y todo, pero casi no hablaba. Entonces, no sé si tú tuviste un amigo así. Fíjate que un amigo así, exactamente así no. Pero sí también considero que en la etapa de recién entrado a la prepa fue una de mis mejores etapas. Y que recuerdo mucho por el tipo de amistades que se llegaron a dar ahí. Porque, a ver, vamos a separar las cosas. Cuando eres un niñito, no entiendes mucho. O sea, simplemente le das tu lealtad a cualquier persona. Y ya. O sea, de hecho, tienen esa facultad tan grande los niños de que... Y esa facilidad de que conocen a otro. Lo he visto yo con mi sobrino que anda jugando ahí en los juegos del McDonald's y todo eso. Y de repente dice, no, es que estoy jugando con mi amiguito porque ya hizo un amigo. Entonces, ahorita nosotros ya no le queremos dar ni buenos días a nadie ni nada. Entonces, en esa etapa también recuerdo que ya tienes un poquito más de conciencia para elegir, para escoger. O sea, a esa edad ya sabes qué escoger. Y es muy importante. Las elecciones. Las elecciones. Sí, porque llega gente adulta y no sabe ni qué escoger. O sea, puede pasar. Simplemente sí, ahí lo dejo y ahí lo digo. Los vírgenes y tal, lo que estamos hablando. Dios, no, estábamos hablando de la iglesia católica, gente, pero ya no. De las apariciones de las vírgenes. Pero eso es para el noviembre, para cuando venga el fin del mundo. O sea, realmente... Creo que no puedo decir que haya muchas personas que hayan regresado a mi vida. Regularmente hay muchas que salen y muy pocas. Sí. Pienso yo que muy pocas vuelven. Sí, la verdad para mí, o sea, yo haciendo memoria y estuve y no, o sea, la mayor parte de las personas que conocí, al contrario, o sea, ya no las he vuelto a ver. O sea, no, sabe, yo siempre he pensado eso, que a lo mejor pues uno ya está en otro lado, entonces ya no pensamos igual y siento yo que es eso, quizás ya no es igual, por eso se fueron, realmente porque yo no me alejo de las personas, al menos que yo vea algo malo, o sea, que yo vea algo que no me gusta, pero en sí, o sea, siento yo que fue por esto, ¿no? Por esto que estamos viviendo, que en eso me entiendes perfectamente, ¿no? Sí. Entonces, siento yo que a partir de eso perdí muchas amistades y pues así son las cosas, al final de cuentas, te digo, al principio sí se batalla, en cuestión a que te da sentimiento y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues realmente ya que lo piensas bien, pues dices tú, pues por algo pasan las cosas. ¿no? Quizás ellos ya tenían otra visión de su vida y ya no me contaban a mí en la suya, entonces pasan por X o por Y, entonces cada quien tiene su ritmo de vida y al final de cuentas lo que importa es lo que uno quiere hacer y cómo quiere vivir. Entonces pues nada más es darle bendiciones a la vida y bendecir a ellos también. A ver, no porque yo soy Dios, ¿no? Ni nada de eso, ¿no? Sino que pues desearles lo mejor, ¿no? Sí. Desearles que les vaya bien. Que al final de cuentas creo yo que a ver, yo siento que el karma y todo eso existe, ¿no? Entonces, si uno desea mal a las personas, pues a lo mejor te va mal o X cosas, ¿no? Entonces, siento yo que desearle bien a las personas, pues hace que se te regrese, ¿no? Entonces, pues nada más desearles eso, que les vaya bien. Y pues ni modo que sepan que en su momento fueron importantes para mí. Y pues así, o sea, decirles eso, realmente, de que obviamente pues, a ver, si me los encuentro o X cosas, pues sí los voy a saludar y así, ¿no? Pero pues ya, pues ya somos de otra vida, ¿no? Entonces entiendo esa parte y pues a seguirle, ¿no? A seguirle y les deseo lo mejor. Y pues espero y ellos piensen lo mismo de mí, ¿no? Entonces,
pues a seguirle, que al final de cuentas personas siempre va a haber, y sabe, no sé, si el universo te quita algo es porque te da otra cosa mejor, ¿no? Y así como se van, también vienen, ¿no? También se vienen. Entonces, ¿o cómo? Sí, también se vienen. Oh, tampoco sí, hombre. O sea, a ver, ¿tú piensas ahorita entonces que le das un valor diferente a tus amigos actuales comparado a como era antes, tanto por cuestiones de edad y por cuestiones de las amistades que has tenido ya a lo largo de tus pocos años? Sabes que yo siento que ahora es más difícil tener amigos para mí. Sí. ¿Por qué? Porque como bueno, en mi caso yo he vivido muchas cosas, ¿no? Y obviamente ya, o sea, cuando le hablo a alguien, ya hago preguntas o así cosas que todo depende de lo que me conteste. Y yo digo, no. O sea, me volví muy selectivo, se podría decir, en cuestión a eso. Entonces es difícil ahorita, o sea, me puede caer bien una persona, pero es difícil que yo la meta a mi vida, ¿no? Entonces que yo le diga mis problemas o así, pues algo más íntimo se podría decir. Entonces ya es difícil en ese sentido, no tanto por lo de YouTube ni nada de eso, sino por lo que me ha enseñado la vida, pues es más complicado. Y también, o sea, es cierto, pues, o sea, en cuestión a los niños, o sea, de niño es más fácil hacer amistades, como dije, si te peleas o algo, pues al rato los niños ahí andan otra vez felices, y ya de adulto eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos ¿cómo se dice? A juzgar a las personas. Entonces todo el mundo hace eso y es algo difícil no hacerlo. O sea, tanto para bien o para mal, siempre juzgamos a las personas. Entonces, a veces por esa razón uno no se da, digamos, el chance o la oportunidad de conocer a alguien, ¿no? Entonces, que ya lo vimos en la película de Shrek, ¿no? La película de Shrek ahí, Shrek, pues, lo tenían como un ogro feo y que se comía a los humanos, ¿no? Que tal vez sí, ¿no? Tal vez sí, pero no a todos. Entonces, el único que le hizo caso fue el burrito. Entonces, pues sí, él mismo dice ahí que es como una cebolla con capas, ¿no? Y todo eso. Entonces te llega a plantearte cómo ven las personas a los demás. Y pues en ese caso al ogro, ¿no? Que tienden a juzgar a una persona sin ni siquiera conocerla. Entonces pasa mucho eso y sí trato de no hacerlo. Por eso más que nada, porque siempre hay que darle oportunidad a la gente, pero te digo, a veces con algún comentario o algo que diga alguien es difícil no, o sea, no tomarlo como mal o como bien, dependiendo de quién venga. Y obviamente pues tú ya tienes ciertos puntos ya a una edad grande, de decir, esto quiero como amistad. Entonces, si no lo tiene esa persona, pues es muy probable que no lo hagas tu amigo, a pesar de que te caiga bien, ¿no? Entonces, para mí es eso. No, solamente lo mismo, recordarles que mantengan sus límites bien altos, aprendan a poner sus murallas y no dejen que nadie traspase, gente. Yo creo que es muy importante el convencimiento, el autoconvencimiento. Si tú estás convencido de que quieres algo en tu vida, así va a ser. Si estás convencido de que no quieres algo en tu vida, jamás vas a permitir que una persona así como la que está mencionando Morris o alguien tóxico entre a tu vida. Entonces aprendan a decir que no, pongan sus límites, pongan sus barreras y ustedes mismos no las transgredan, porque a medida que tú aprendes a ser un mejor amigo, yo creo que mejores amigos van a llegar también a tu vida. 8x8, tocho. No hagas caso, no es cierto. Exactamente. Bugabarros, eso sería todo de nuestra parte. Suscríbanse, denle like y compártelo con sus familiares, amigos y desconocidos. Nos vemos, racita de Lego Bug Night, en la próxima. Recuerda que esto es Entre Bloques, gente. Entre Bloques. Con Lego Aventuras y Morris en 95. Exacto. Recuerden que los amigos vienen y van,
pero los recuerdos y las risas que compartimos siempre se quedan con nosotros, exactamente. Así que muchísimas gracias, gente. Thank you very much. Muchísimas gracias. Saludos, Barro. Gracias por verlos aquí, ¿no?